Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta noite para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra y de su Deus programa e do seu correspondiente a este tiempo final, a este tempo final. para lo cual queremos leer en el libro de los Hechos, Queremos ler no livro dos Atos, capítulo 9, capítulo 9, verso 1 en adelante. do verso 1 em diante. Esto fue la aparición de Cristo a Saulo de Tarso A aparição de Cristo a Saulo de Tarso y su conversión a Cristo. e a sua conversão a Cristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? E ele disse: Quem és, Senhor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. E Saulo levantou-se na terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra y nos permita entenderla. permita-nos entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es: O nosso tema para esta ocasião é: Señor, Senhor, ¿qué quieres que yo haga? que queres que eu faça? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Toda persona Toda pessoa tiene esa pregunta en su alma. tem esta pergunta em sua alma: Señor,
¿qué quieres que yo haga? que queres que eu faça? Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, lo que estaba haciendo o que estava fazendo no era la voluntad de não Dios. era a vontade de Deus. Estaba persiguiendo Estava a la iglesia del Señor a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, Saulo estaba haciendo Saulo estava fazendo su propia voluntad a sua própria y vontade la voluntad e a vontade del sumo sacerdote do sumo sacerdote y del concilio del Sanedrín, e do concílio do Sinédrio, la voluntad a vontade de los líderes religiosos dos líderes de la religiosos religión hebrea. da religião hebraica. Por lo tanto, Portanto, estaba actuando estava atuando en contra contra de la voluntad de Dios. a vontade de Deus. Pero ahora con este encuentro que Saulo tiene Mas agora com esse encontro que Saulo tem con Jesucristo com Jesus Cristo en la columna de fuego, na coluna de fogo, Saulo sabiendo Saulo sabendo que aquella columna de fuego que aquela coluna de fogo que le habló a él que lhe falou era la misma columna de fuego era a mesma coluna de que le fogo había hablado a que Moisés falara a en el Moisés capítulo 3 del Éxodo no capítulo 3 do Êxodo, y es llamado e é chamado el ángel del o pacto anjo do pacto o ángel de Jehová. ou anjo de Jeová. Y cuando se identificó con Moisés E quando identificou-se com Moisés, en el capítulo 3 del Éxodo, no capítulo 3 do Êxodo, el ángel de Jehová o anjo de Jeová, en esa columna de fuego nessa coluna de fogo, le dice: disse-lhe: yo soy el Dios de tu padre, Eu sou o Deus de seu pai. o sea, Dios de Abraham, Ou seja, el padre de Moisés, Abraham, el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac, y el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Es el Dios É o Deus creador de los cielos y de la tierra. criador dos céus e da Y terra. le aparece a Moisés E aparece a Moisés en esa columna de fuego. nesta coluna de fogo. El ángel del O pacto anjo do pacto es el Dios de Abraham, é o Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob. de Isaac e de Ese Jacó. ángel de Jehová Este anjo de Jeová es el mismo Dios é o mesmo Deus en su cuerpo em teofánico. seu corpo teofânico. Y ahora E agora encontramos encontramos que a Saulo de Tarso que Saulo de Tarso, le aparece a ele, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, al cual ao qual Moisés Moisés le llamó lhe chamou el Señor, o Senhor, el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, de Isaac e de Jacó, conforme a cómo se identificó con Moisés. conforme identificou-se com Moisés. Abraham Abraão también se había encontrado con él também se encontrara com ele en diferentes em ocasiones diversas ocasiões y diferentes formas, e de diversas formas, en forma de luz em forma de y luz, también en forma e também em forma de un hombre de um homem llamado Melquisedec, chamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de e Jerusalén, rei de Jerusalém, rey de Salem rei de Salém y rey e rei de paz de paz y de justicia. e de justiça. Y ahora E agora encontramos encontramos esto en el capítulo 14 del libro del Génesis. no livro de Gênesis, Melquisedec le Melquisedec dio pan y vino a Abraham. deu pão e vinho a Abraão, Tipo y figura tipo e modelo, de Cristo, el cual es Melquisedec, o qual é Melquisedeque, dándonos nos dando el pan y el vino o pão e o vinho actualizado atualizado en su cuerpo como el pan em seu corpo como pão y en su sangre e em seu sangue como el vino. como o vinho. Y dice, E diz: el que no coma mi carne aquele que não y coma beba mi e sangre beba meu no sangue tiene vida permaneciente não en sí. tem vida permanecente em si. Ahora Agora podemos ver podemos ver a Melquisedec a Melquisedeque materializado materializado en carne humana em carne humana y es e é nuestro amado o nosso amado Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo para darnos para nos dar pan pão y vino e vinho actualizado, atualizado, que es su cuerpo que é o seu corpo, y su carne carne y su e sangre. o seu sangue. Y ahora E agora podemos ver podemos ver a Melquisedec a Melquisedeque ascendiendo al cielo victorioso vindo vitorioso ao céu, después de su muerte, depois da sua morte, sepultura y resurrección. sepultura e ressurreição. Y se sentó en el trono de Dios E en el cielo se assentou no trono de Deus no
céu para hacer intercesión para interceder. como sumo sacerdote, Como sumo sacerdote, como lo hacía el sumo sacerdote como sumo sacerdote el fazia día de la expiación, no dia da expiação, el cual llevaba la sangre del macho cabrío no qual levava o sangue do al carneiro lugar ao santísimo lugar santíssimo y la esparcía e o sobre el aspergia propiciatorio sobre o propiciatório con su dedo com seu dedo 7 por veces. 7 vezes. Todo eso Tudo isto es lo que é o Jesucristo que Jesus Cristo hace faz en el trono de no Dios, trono de Deus, que es el propiciatorio que é o propiciatório del templo celestial. do templo celestial. Y Cristo E Cristo hace como así el sumo sacerdote, faz como o sumo sacerdote fazia, intercesión, intercessão. pero ahora Cristo lo hace Agora Cristo faz en el cielo. no céu. Por eso, Por isso, cuando Cristo murió quando Cristo morreu y resucitó, e ressuscitou, Él no fue ele não foi al lugar santísimo ao lugar santíssimo del templo terrenal. do templo terreno. Ni siquiera Nem sequer tenía el arca del pacto, havia, ni siquiera tenía el propiciatorio. nem sequer tinha o próprio Ese templo que construyó que Herodes. Herodes construiu. Pero el templo de Dios Mas o templo de Deus sí tiene sim tem el propiciatorio, o propiciatório, que es el trono de Dios, o trono de Deus, donde Cristo onde Cristo se sentó, se assentou, se colocó, se colocou, como se había colocado como se colocara en el tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo y el que templo Moisés que construyó construiu, Salomón. o templo que Salomão construiu. Allí se había colocado Lá se colocou cuando vino quando veio a esos templos, en la dedicación de cada uno de esos templos, na dedicação de cada se colocó desses templos, sobre el propiciatorio propiciatório, en medio de los dos querubines de oro. os dois querubins Y ahora Cristo, cuando asciende al cielo, se coloca sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios, trono de Deus para hacer intercesión para interceder por cada hijo por cada filho e hija de e Dios. filha de Deus. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, la sangre de o Cristo sangue de Cristo es llevada é levado por el mismo Jesucristo, pelo mesmo Jesus el cual es o qual é el sumo sacerdote Melquisedec sacerdote Melquisedeque del templo celestial. do templo celestial. Y ahora E agora, Jesucristo Jesus Cristo ha estado haciendo intercesión esteve intercedendo desde que ascendió al cielo desde que subiu ao céu por cada persona por cada que pessoa tiene su nombre escrito que tem o seu nome en el escrito cielo, no céu, en el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Porque esas personas Porque estas pessoas pertenecen pertencem al Israel ao celestial, Israel celestial, pertenecen pertencem a la Jerusalén à celestial. Jerusalém celestial. Por consiguiente, Por conseguinte, Cristo tiene que hacer intercesión por ellos, Cristo tem que interceder por eles. como así el sumo sacerdote Como o sumo sacerdote por el Israel terrenal. pelo Israel Jesucristo, el sumo sacerdote celestial, sacerdote celestial hace faz por el Israel celestial. pelo Israel celestial. ¿Ven cómo se reflejó todo en el Israel terrenal Pelo Israel terreno y en el sumo sacerdote e no sumo sacerdote y en el templo terrenal? e no templo terreno, Todo lo que está en el cielo tudo que está no céu, fue reflejado en la tierra. refletido na terra. Y ahora E agora, Cristo está en el cielo Cristo está no céu, haciendo intercesión intercedendo hasta que entre até que hasta el último escogido de o Dios. escolhido de Deus, Hasta que el último escogido de Dios é o último escolhido de tenga Deus, ese encuentro con Cristo encontre-se com Cristo y diga e diga de todo de corazón, todo coração, Señor, Senhor, ¿qué quieres que yo haga? que queres que eu faça? El deseo de Cristo O es desejo de Cristo é que toda persona que toda pessoa venga al arrepentimiento, venha ao arrependimento, reciba a Cristo como su Salvador, receba a Cristo como seu lave Salvador, sus pecados en la sangre de Cristo, lave os seus pecados no sea sangue de bautizado en su nombre, Cristo, seja batizado em seu reciba el Espíritu Santo receba o Espírito y así recibe el nuevo nacimiento y así nazca en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, que es su reino, y así tenga un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. sexta dimensão. Esa es la voluntad de Dios, de Cristo, para cada uno de ustedes y para mí también, y para toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso, Por isso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, de todo corazón, de todo coração, dijimos, dizemos, Señor, Senhor, ¿qué quieres que yo haga? que queres que eu faça? Y hemos hecho E temos feito conforme conforme a como está en la Escritura, como está na Escritura, para así para assim estar nacidos estarmos nascidos en el reino de no Cristo. reino de Cristo.
en la iglesia de na Jesucristo igreja de Jesus Cristo y trabajar e trabalhar en su reino em seu reino todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. Porque en el reino de Porque Jesucristo no reino de Jesus Cristo no hay vagos. não há vazios. Lo que hay son personas nacidas de nuevo. São pessoas nascidas de novo. Y los nacidos de nuevo E os nascidos de novo han dicho, disseram: Señor, Senhor, ¿qué quieres que yo haga? que queres que eu faça? Por lo tanto, Portanto, los nacidos de nuevo os nascidos de novo trabajan en la obra de Cristo trabalham na obra en de el Cristo. tiempo que les toca vivir. No tempo que lhes corresponde, Trabajan trabalham en la viña del Señor. na vinha do Senhor. ¿Y qué más se hace en la viña del Señor? E o que mais se En faz el reino de Cristo, no reino de Cristo? vivir conforme a su palabra. Viver conforme sua Él palavra. quiere que vivamos Ele quer que vivamos una vida santa, uma vida santa, agradable a Dios. agradável a Deus. Y Él quiere E Ele quer que trabajemos en su obra. que trabalhemos em sua obra. Él quiere Ele quer que nosotros, que nós, como las ramas, como as llevemos mucho fruto, produzamos muitos como las ramas como os ramos de la vid verdadera, da videira verdadeira. porque como individuos Porque como indivíduos somos ramas somos de la vid verdadera, hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, hijos e hijas filhos e filhas de Dios, de Deus, como Jesucristo, como Jesus, el Hijo de o Dios. Filho de Deus. Y ahora, E agora, como parte del cuerpo místico de Cristo, como parte do corpo místico de Cristo, somos fruto somos fruto de la vid da verdadera videira verdadeira a través através de la rama do ramo de la vid verdadera da videira correspondiente a este tiempo, como los hijos e hijas de Dios como os filhos e de filhas edades Deus, pasadas de eras passadas, son el fruto são o fruto de la vid verdadera a través de la rama do ramo correspondiente a cada edad. a cada era. Cada edad de la iglesia de Jesucristo es una rama como edad Como era, que lleva que produz como fruto los hijos e hijas de Dios. filhas de Deus. Porque Cristo, Porque Cristo, la vid verdadera, a videira verdadeira, se está reproduciendo está se reproduzindo en hijos e hijas de Dios filhas de Deus por medio através de sus ramas, de seus ramos, que son que são sus diferentes etapas de su iglesia. etapas da igreja. Es por medio de su iglesia, en sus diferentes etapas, que Cristo se reproduce en hijos e hijas de Dios. Filhas de Deus. Para la iglesia de Jesucristo, Para a igreja de Jesus Cristo, ¿qué pregunta? que pergunta ¿Qué quieres que quer que yo haga? que eu faça, Lo que Cristo quiere o que Cristo quer es é reproducirse a través de su iglesia. Que su vida fluya a través de su iglesia para traer el fruto correspondiente a este tiempo final. Hijos e hijas de Dios del día postrero. Hijos e hijas de Dios de la edad de la piedra angular. Hijos e hijas de Dios de este entrelace dispensacional que pasan de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino para recibir la promesa correspondiente al tiempo final. tempo final. En este tiempo final, Esse tempo final, los escogidos de Dios, como en otras edades, reciben el Espíritu Santo y así reciben el nuevo nacimiento. novo nascimento. Porque esa Porque essa es la voluntad de Cristo para cada uno de nosotros. é de nós. Que nazcamos de nuevo, Nasçamos de novo. nazcamos Nasçamos en su reino, em seu reino. para que así Para que assim seamos sejamos hijos e hijas de Dios manifestados en el reino de Jesucristo. Esa es la voluntad esta é a vontade de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador, nosso Salvador. para nosotros como individuos Para nós como y indivíduos, para la iglesia, para a igreja, que la iglesia que a igreja produzca el fruto. produza Los hijos e hijas de Dios filhas de de Deus este tiempo final, neste tempo final, los cuales os quais tienen la promesa têm a promessa de una transformación uma transformação si permanecen vivos permanecerem hasta que vivos, Cristo até que Cristo haya completado tenha completado su iglesia en la edad de la piedra angular y se haya levantado del trono del Padre tenha levantado do y haya reclamado e tenha reclamado toda su propiedad, toda su iglesia, todos los escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero y haya resucitado a los muertos en Cristo. Y entonces los que estemos vivos seremos transformados. Esa es la voluntad de Cristo para nosotros también, que seamos transformados. Y para eso
Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la fe para ser transformados, que es la revelación para ser transformados, la revelación del séptimo sello, la revelación que la voz de Cristo de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 nos da. Esa es de la revelación del séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la revelación que nos prepara para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Esa es la fe, la revelación para ser transformados en el día postrero. Y la voluntad de Cristo es que seamos transformados en el día postrero. Y para los muertos en Cristo, la voluntad de Cristo es que sean resucitados todos los que han partido y habían nacido en el reino de Jesucristo. Ahora, en este tiempo final, tenemos que estar preparados para nuestra transformación. Tenemos que estar atentos, escuchando la voz de Cristo, que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: con esa voz de trompeta, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las 7 edades de la iglesia, Cristo las va a dar a conocer. Esas son las cosas que sucederán en la edad de la piedra angular. Todas estas cosas serán reveladas a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, porque es la voluntad de Cristo darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y es nuestro deseo conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para poder obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto? Que escuchemos su voz. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y al subir, ¿qué encontraremos? Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y el Señor, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? Los cuerpos teofánicos de los profetas, los espíritus de los profetas hechos perfectos. Miren aquí, en Hebreos, capítulo 12, versos 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde tienen sus nombres escritos? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos son los espíritus teofánicos, los cuerpos teofánicos que recibimos al nacer de nuevo. Son espíritus perfectos, así como nuestro cuerpo teofánico, así como nuestro cuerpo glorificado que Cristo nos dará, es perfecto también. Por eso, y el cuerpo teofánico es jovencito para toda la eternidad, y estará dentro del cuerpo glorificado que hemos de recibir, y ahí dentro estará nuestra alma, y seremos
almas vivientes, almas vivientes, en cuerpos teofánicos vivientes y eternos, y en cuerpos físicos glorificados y vivientes, con vida eterna. com vida eterna. Y así nuestra E alma assim a nossa alma vivirá viverá por toda la eternidad toda a eternidade en un cuerpo físico glorificado, con un cuerpo teofánico teofânico dentro del cuerpo físico. corpo físico. Y ahí E aí seremos a imagen seremos a imagem y semejanza e semelhança de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y cuando estemos en ese cuerpo nuevo, E quando estejamos nesse novo corpo, es que iremos a la cena del boda del Cordero, a ceia das bodas do a la Cordeiro, séptima dimensión. a sétima dimensão. No se puede ir a la séptima dimensión Não pode ser a sétima con este dimensão cuerpo de com carne, este corpo de porque este cuerpo de carne carne, corpo de carne, no puede heredar la incorrupción, ni puede heredar la vida eterna, a vida eterna. y tampoco puede ir E tampouco pode ir a la séptima dimensión. à sétima dimensão. Pero cuando estemos en el nuevo cuerpo, Mas quando estejamos no novo corpo, así como Jesucristo assim como Jesus Cristo en su cuerpo em seu corpo glorificado, glorificado, cuando resucitó, quando ressuscitou, luego estuvo 40 días esteve por apareciendo en diferentes ocasiones a sus discípulos ocasiões a seus y llevando a cabo e realizando milagros y maravillas y hablándoles la palabra y abriéndoles las escrituras. Luego ascendió al cielo y con él los santos del Antiguo Testamento Testamento y entró e entrou a la séptima dimensión. sétima dimensão. Así también nosotros entraremos a la séptima dimensión para la gran cena Para a grande ceia de las bodas del Cordero. bodas do Cordeiro. Para eso se requiere Isto se requer el cuerpo o corpo glorificado. glorificado. Ahora Agora, podemos ver podemos que ver esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, que tengamos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado suyo, seu, para ser para sermos a imagen a imagem y semejanza semelhança de Dios. de Deus. Dios, Deus, en su imagen, em sua imagem, es Dios Deus, en su cuerpo teofánico, seu corpo teu llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. pacto, o anjo de Jeová. Y Dios, E Deus, en su semejanza, em sua semelhança, es Dios é Deus en Jesús. em Jesus. Este misterio Esse mistério es el misterio de Dios é o mistério de Deus revelado en Jesucristo. revelado em Jesus Cristo. En el capítulo 1, verso 3 de Hebreos, No capítulo 1, verso 3 de Hebreus, hablando de Jesucristo, dice San Pablo, falando de Jesus Cristo, São Paulo disse: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Podemos ver Podemos ver quién es Jesucristo, quem é Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Es nada menos É nada menos que la imagen que a imagem y semejanza e semelhança de Dios. de Deus. La parte A parte física física de Dios de Deus es Jesucristo. é Jesus Cristo. El cuerpo teofánico de Dios O corpo teofânico de es Deus el cuerpo teofánico é o corpo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. quem é o nosso amado Senhor Jesus. Es la persona más É grande a maior pessoa del planeta Tierra, planeta Terra del universo completo y de toda la creación. de toda a criação. Más grande que Jesucristo, Maior que Jesus Cristo. no hay nadie. Não há ninguém. Él es Ele é el más o grande maior de todos. de todos. Pero Él tiene Mas ele tem muchos hermanos. muitos irmãos. Hermanos Irmãos menores que Él. menores do que ele. ¿Y quiénes son sus hermanos? Quem são seus irmãos? Todos nosotros. Por eso Por isso es que Él nos hará é que ele nos fará iguales a Él. iguais Y ya Él comenzó esa obra. Começou esta obra. Él llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario Da redenção para do hacer Calvário, posible para tornar possível hacernos nos fazer como Él. como ele.
hacernos nos fazer a imagen a imagem de Dios, de Deus, dándonos un cuerpo teofánico, nos dando um corpo teofánico y hacernos e nos a fazer semejanza de Dios, a semelhança dándonos de Deus, un cuerpo glorificado, nos dando um corpo eterno, glorificado, inmortal eterno, imortal e incorruptible, incorruptível, para así para assim ser todos iguales todos sermos iguais a imagen a imagem y semejanza de Dios. semelhança de Deus. Y eso significa Isto significa ser iguales sermos a iguais Jesucristo. a Jesus Cristo. Porque Dios, Porque Deus, con su imagen com sua imagem, y con su semejanza, manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador. o nosso Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y fue conocido por el nombre de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el capítulo 1 mismo de San Juan, que les estoy citando, en el verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo hecho carne verbo encarnado, ha sido conocido foi conhecido como Jesucristo, como Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Dice en Colosenses capítulo 1, Colossenses, no capítulo 1, verso 12 en adelante, no verso 2 em diante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, Él es la imagen del Dios invisible. o qual é a imagem do Deus invisível. Muchas personas Muitas pessoas quieren ver a Dios, querem ver a Deus, pero hay que ver a Dios mas há que se ver a a Deus través de Jesucristo, através de porque Jesus. Jesucristo Porque Jesus Cristo es la imagen é a imagem del Dios invisible. Deus invisível. Él es Ele é imagen y semejanza de Dios. semelhança de Deus, La imagen, cuerpo teofánico. Semejanza, cuerpo físico. corpo físico. Él es la imagen del Dios invisible, Ele é a imagem do Deus el invisível, primogénito o primogênito de toda creación, de toda a criação. porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nele foram criadas todas as coisas. La ciencia está buscando el principio de la creación, A ciência está procurando o princípio da criação. pero miren el principio de la creación aquí, Mas vejam o princípio da criação aqui. porque por Él fueron creadas todas las cosas, Porque por ele foram criadas todas as coisas. las que hay en los cielos As que há nos céus y las que hay en la tierra, e as que há na terra. visibles e invisibles, Visíveis e invisíveis. sean tronos, Sejam tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él foi criado por ele y para Él. e para ele. Por medio de Jesucristo, Através de Jesus Cristo. en su cuerpo teofánico, Em seu corpo teofánico, Dios creó Deus criou el universo completo. todo o universo. Dios llevó a cabo Deus realizou toda la creación, toda a criação. aún de los ángeles, Mesmo a dos anjos. toda la creación, Toda a criação. invisible Invisível y visible también. e também visível. Todo fue creado Tudo foi criado por medio de Él, através de Jesucristo. de Jesus Cristo. ¿Y para qué? E para quê? Para Él también. Para ele também. Él no crea algo Ele não cria algo para otro, para outro. Él lo crea para Él. Ele cria Por para eso, ele. Por isso, los cielos y la tierra os céus e a terra son de Dios. são de Deus. Por eso Dios Por dice isso Deus disse, que de Él es la tierra dele é a terra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. e o que nele habita. Todo le pertenece a Dios. Tudo pertence a Deus. Y Dios por medio E Deus através de su manifestación de sua en su manifestação. cuerpo teofánico, Seu corpo teofánico, que es Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto llevó a cabo realizou toda la creación. toda a criação. Miren, aquí está en la Biblia Vejam, aqui está a Bíblia. el principio de la creación. Y la ciencia todavía lo está buscando en los laboratorios y con los telescopios. Com os telescópios. Y aquí está en la Biblia. Aqui está na Bíblia. Hay que enfocar Aqui enfocar el telescopio o telescópio
en la Biblia na Bíblia para ver para ver el principio o princípio de la creación, cómo sucedió todo. como tudo sucedeu. Fue un hombre Foi o homem el que creó quem criou todas las cosas. todas as coisas. Ese hombre Esse homem es Jesucristo. é Jesus Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque ese hombre Porque esse homem es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual luego se hizo un cuerpo de carne, llamado Jesús. chamado Jesus. Y Él es antes de todas las cosas. E ele é antes de todas as coisas. Por eso podía decir, Por isso ele podia dizer, Abraham deseó ver mi día. Abraão desejou Lo vio o viu y se gozó. e se alegrou. Le dicen, no tiene 50 años Disseram a ele, não tens tu 50 anos y dices que has visto a Abraham. e já dizes ter visto Abraão? O sea, ese cuento no te lo vamos a creer. Ou seja, não vamos crer nessa história. Cristo les dice, Cristo disse-lhes, si no pudieron creer lo primero, se não puderam crer, ahora que escuchen lo segundo. a primeira que eu disse, agora diz que Antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, yo soy. eu existi. ¿Cómo era él antes de Abraham? Como ele existia antes de Abraão? Era el ángel del pacto, Era o anjo do Pai. el ángel de O Jehová. anjo de Jeová. Era Dios Era Deus en su cuerpo em seu corpo teofánico. teofânico. Pero este misterio Mas esse mistério de Jesucristo, de Jesus antes de tener su cuerpo de carne, ter o seu corpo de carne, no lo comprendían não los hebreos entendido pelos de aquel tiempo. daquele tempo. No comprendían que el ángel del pacto Que o anjo do pacto era era el Mesías que vendría que viria en un cuerpo de carne. corpo de carne. Pero aquí está en la Mas Biblia. aqui está na Bíblia. Si no lo creían, Se não criam, era porque eran incrédulos a la Biblia, era porque eram incrédulos à Bíblia. a lo que Dios decía. Aquilo que Deus dizia En Malaquías capítulo 3 em Malaquias, no capítulo 3, dice, diz, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Todos sabemos que ese fue Juan el Bautista. Todos sabemos que esse foi João Batista. Y ahora le está preparando el camino E agora estava preparando o caminho al que lo envía. para o que o enviou. Y el que vino después E o que veio depois de Juan el Bautista fue el que había enviado a Juan el foi Bautista. aquele que havia enviado a João Batista. ¿Y quién es ese personaje tan importante? E quem é esse personagem tão importante? Y vendrá a su templo el Señor, E de repente virá a quien vosotros buscáis. a quem vós ¿Quién era el que vendría después de Juan? Quem é que viria após João? El Señor, O Senhor. el Dios de Abraham, O Deus de Isaac y de Jacob, Isaac e de Jacó. Elohim, Elohim, el que le había aparecido a Abraham, o que aparecera a Abraão, como Melquisedec, como Melquisedeque, y le había aparecido a Abraham, e aparecera como Elohim, como Elohim, con sus arcángeles, Gabriel y Miguel, en cuerpos físicos, creados por Dios para esa visita especial que le hizo a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. de Sodoma e Gomorra. Tipo y figura Tipo e modelo de lo que estará haciendo daquilo que en este tiempo final. estará fazendo nesse tempo final. Tipo y figura Tipo e modelo de la promesa divina da promessa de para el día postrero. para o último dia. Porque el Hijo del Hombre Que o Filho do Homem viene con sus ángeles, así como vino con sus ángeles a Abraham a Abraão el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y comió e comeu con Abraham. com Abraão. Así viene Assim, el Hijo del Hombre o Filho do Homem con sus ángeles vem com seus en este tiempo final. neste tempo final. ¿Cómo vino? Como veio Con sus ángeles com seus anjos a Abraham a Abraão en carne humana. em carne humana. ¿Cómo vendrá Como virá el Hijo del Hombre con sus ángeles o homem com seus anjos en el día postrero? no último dia? Vendrá manifestado Virá manifestado en carne humana. em carne Ahí humana. estarán Aí, los ángeles del Hijo del Hombre, Filho do Homem y el ministerio del Hijo del Hombre también estará ahí. também estará aí. Jesucristo en el Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado estará manifestado en carne humana em carne con humana, sus ángeles com seus anjos en el día no postrero, último dia, así como hizo assim como fez allá lá para la visita para a visita a Abraham. Apareció en carne apareceu em carne humana humana Elohim, Elohim, Gabriel Gabriel y Miguel. e Miguel. Dios Deus con sus ángeles com os seus anjos le aparecieron a Abraham apareceram em carne a humana. Abraão em carne humana. para el día postrero. No último dia,
los ministerios os ministérios de Jesús, de Jesus, de Moisés de Moisés y de Elías e de Elias estarán manifestados estarão en medio de la iglesia de Jesucristo. entre a igreja de Jesus Cristo. Y esos son los ángeles E estes são os anjos del Hijo del do Hombre Filho do Homem para el día postrero. para o último dia. Son los dos olivos São as duas oliveiras viniendo vindo en el día no postrero. último dia. Por eso, Por isso, la séptima trompeta sétima trombeta y el séptimo sello e o sétimo es selo la venida del Señor. é a vinda do Senhor. La venida del A Señor vinda do Senhor con sus com ángeles seus anjos en el día no postrero. último dia. Por eso Por isso, estará estará el Espíritu Santo, o Espírito Cristo el ángel del pacto, Santo, Cristo, o anjo do y pacto, también estarán e também los estará- arcángeles, estarão os Gabriel y anjos, Miguel, Gabriel e Miguel en la labor no labor del día postrero do último dia en medio de la iglesia de Jesucristo. entre a igreja de Jesus Cristo. O sea, Ou seja, que desde el cielo que desde o céu estará Dios Deus estará enviando enviando a sus ángeles, seus anjos, Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, para la labor para o labor. del día postrero. Ellos estarán respaldando Eles estarão los respaldando ministerios os ministérios de de Moisés, Moisés, de Elías de Elias y de Jesús, e de Jesus, los cuales el Espíritu Santo estará operando estará operando en el día no postrero. último dia. Hay un misterio muy grande ahí, Aí é mistério muito grande, pero algún día mas algum dia Dios me permitirá Deus me permitirá darlo a conocer a ustedes. dar o conhecimento de vocês. Pero con lo que hemos escuchado, Mas com o que temos escutado, podemos decir, podemos dizer, como dijo el profeta Eliseo, como disse o profeta Ezequiel, cuando Giese le dice, quando Eliseu disse-lhe, estamos rodeados estamos cercados por los ejércitos pelos exércitos de los sirios, dos sírios, o Asiria, Sirio, Síria, Siria con sus ejércitos a Síria com seus exércitos nos ha rodeado. está nos cercando. Eliseo le dice, Eliseu disse, son más los que están con nosotros mas os que los que están en contra. que estão contra, Así dijo assim disse, el segundo Elías, segundo Elias, con una doble porción ministerial. proporção ministerial, ¿Cómo será? Con una triple porción ministerial. Con la porción de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Los ejércitos celestiales de Miguel y Gabriel están con nosotros. Así como Gabriel y Miguel assim como Gabriel e Miguel tuvieron que ver tiveram que con los cambios tiveram a ver com as mudanças de las diferentes del reino de los do gentiles reino dos gentios en sus diferentes em etapas, suas diversas etapas, tendrán que ver terão a ver con el cambio del reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido pedra e barro de oleiro, para ser cambiado por el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo, nosso Salvador. Es una promesa apocalíptica É uma promessa apocalíptica que habrá un cambio, que haverá uma mudança y para eso e para isso estarán estarão dos expertos dois en estos cambios destas mudanças de reinos. e reinos. En Apocalipsis No Apocalipse, capítulo 11, verso 15 en adelante, capítulo 11, do verso 15, Dice, que diz, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Y nosotros decimos, E nós dizemos, amén. Aquí tenemos aqui temos la profecía a profecia que nos habla que nos fala que los reinos del mundo os reinos do mundo han venido a ser vieram a de ser nuestro Señor do nosso Senhor y de su Cristo, e do seu, de su ungido, e seu ungido. y Él reinará E Ele reinará por los siglos de los siglos. para todo sempre. Los reinos del mundo Os reinos do mundo pasarán a ser
passarão a de ser nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus. Porque Jesucristo, Porque Jesus Cristo, sobre el trono de David, sobre o trono de Davi, se sentará se assentará y gobernará e governará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre el mundo entero, e sobre todas las naciones. sobre todas as Por lo nações. tanto, Portanto, los reinos de este planeta Tierra este planeta Terra serán de nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Porque los reinos Porque de este mundo deste mundo que están que estão en las manos nas mãos del reino de los gentiles, do reino dos gentios, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, pés de ferro e de barro de oleiro, serán quitados serão tirados del reino do reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. dos pés de ferro e de barro de oleiro. Ese imperio Este império será quitado. será tirado. Ese imperio Este império pertenece pertence a la quinta dimensión. à quinta dimensão. Es É un imperio um império dominado dominado por la quinta dimensión. pela quinta dimensão. Es un imperio É um império que refleja que reflete el reino o reino del diablo. do diabo. Por lo tanto, Portanto, los pies de hierro y de barro cocido os pés de ferro e de barro de es oleiro, el reino del diablo o reino do diabo materializado en el planeta Tierra. planeta Terra. Por eso, Por isso, el diablo o diabo se encarnará se encarnará en el líder do líder del reino de los gentiles. do reino dos gentios. Se encarnará Se encarnará en el anticristo, el hombre de o pecado. homem do pecado. Ese será un líder Este será um líder del cristianismo. do cristianismo. Será el líder máximo Será um líder máximo del cristianismo do cristianismo en el día no postrero último dia, para poder gobernar para poder governar sobre todo el pueblo sobre todo o povo y obligar e obrigar que todos que todos tengan la marca tenham a marca de la bestia. da besta. Ahora, Agora, vean ustedes, vejam vocês, para este tiempo final nesse tempo final, tendremos en el planeta Tierra teremos no planeta Terra dos manifestaciones duas manifestações de los dos espíritus dos dois espíritos que gobiernan que governam en la tierra na Terra y en el cielo. e no céu. El espíritu del maligno, O del espírito diablo, do maligno, do diabo, ha estado gobernando esteve en su governando reino y ha estado influyendo sobre la raza humana. sobre a raça humana. Y la raza humana E a raça humana no se ha dado cuenta não percebeu que ha estado esclavizada escravizada bajo el gobierno sob o governo del do maligno, maligno, el diablo, do diabo, y que el gobierno del maligno e que o governo do maligno y su reino em seu se ha estado materializando esteve se materializando en el reino de los no reino dos gentiles, gentios, representado en la estatua pela estátua que vio el rey Nabucodonosor. do rei Nabucodonosor. Por eso, Por isso, esa estatua essa estátua comienza con la cabeza de oro, começa com a cabeça que es de del ouro, reino que é babilónico, o reino babilônico. y por consiguiente Por conseguinte, tenía tinha la religión a babilónica religião babilônica en ese reino. nesse reino. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué porque para el tiempo final no tempo final Dios llama Deus chama Babilonia a Babilônia, a todo el sistema chama de Babilônia del reino de los do gentiles reino dos gentios, en la etapa da etapa de los vías de hierro y de barro cocido. ferro e de barro cocido. ¿Por qué? Por quê? Porque la cabeza Porque a cabeça de la estatua da estátua encontramos que fue el reino babilónico con Nabucodonosor. com Nabucodonosor. Por lo tanto, Portanto, es mencionada la estatua completa toda estátua é mencionada como Babilonia, como aunque pasa ainda que por sus diferentes etapas, passa por diversas pasa por la etapa passa pela etapa del reino medo-persa y luego, esa es la segunda etapa, la tercera etapa a terceira etapa por el reino de Grecia, reino da Grécia, la cuarta etapa quarta etapa por el reino pelo reino de Roma o romano, de los Césares. dos Césares, La cuarta etapa del reino de los gentiles tiene dos partes. La parte de las piedras de hierro, que es el imperio que é o império de los Césares, el imperio romano, o império romano, y luego e a seguir los pies de hierro y de barro cocido, barro de oleiro, el cual o qual contiene hierro contém ferro y barro. e barro. Esa parte del imperio Esta parte do en império el día postrero no dia será será la que gobernará a que governará el mundo entero. todo o mundo. Esa será
esta será la etapa a etapa donde el diablo na qual o diabo se encarnará se encarnará y será e será el jinete o cavaleiro del caballo amarillo do cavalo amarelo de Apocalipsis do Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, el cual tiene por nombre muerte, o qual tem como nome morte, y el infierno le sigue. e o inferno o segue. Eso está Isso está en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, versos 7 al 8, do verso donde 7 ao dice: 8, onde cuando diz, abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ese jinete del caballo amarillo O cavalo amarelo es nada menos que el anticristo, é nada menos que o anticristo, donde el diablo do qual se o diabo encarnará. se encarnará. Así Assim como del judaísmo como do judaísmo surgió Cristo, surgiu Cristo, y también vino Judas, e também veio Judas, y también el sumo sacerdote o sumo sacerdote, que condenó a que Cristo. condenou a Cristo. Del cristianismo Do cristianismo surgirán surgirá los dos jinetes, os dois cavaleiros, el jinete del caballo amarillo, o cavaleiro que es do el cavalo anticristo, amarelo, que é o anticristo, y también del cristianismo do cristianismo surgirá surgirá el jinete del caballo o blanco cavaleiro do de Apocalipsis 19, Apocalipse, que es que é la segunda venida de Cristo. Cuando vino Cristo, en medio del judaísmo, veio entre os vino Judas. veio Judas, En medio del judaísmo o también. judaísmo também. Antes de eso, Antes disso, allá en el Génesis, lá no Gênesis, cuando vino Abel, quando Abel veio, también vino Caín. Caim também veio. Corren paralelos. Correm paralelos. Cuando viene Dios manifestado Quando Deus vem manifestado en una etapa o en una dispensación, ou em uma dispensação, viene también el diablo manifestado o diabo também en esa etapa, en esa dispensación o en esa edad. ou nesta era. Dios tiene Deus tem su instrumento, o seu su mensajero, o seu y el diablo tiene e o diabo su tem mensajero o seu también. mensageiro também. Para el día postrero, No último dia, el diablo tendrá o diabo terá al hombre de ao pecado, homem do al pecado, anticristo, ao anticristo, en medio del o cristianismo. cristianismo. Pero Dios tendrá, Deus terá, Jesucristo tendrá Jesus Cristo terá la a manifestación manifestação plena plena de de Jesucristo Jesus Cristo, en Espíritu Santo, Espírito Santo, en el instrumento que Él tenga en su iglesia para el día postrero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el instrumento de Jesucristo para Jesucristo en Espíritu Santo manifestarse. para Jesus Cristo em Y así Santo manifestar. cumplir sus promesas del día postrero. Y después que Cristo haya resucitado a los muertos creyentes en Él y nos haya transformado a nosotros, entonces nosotros lo veremos en su cuerpo glorificado, porque nosotros también tendremos cuerpo glorificado. Ahora podemos ver Agora podemos que para este tiempo final para esse tempo final habrá haverá un enfrentamiento confronto del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 con el jinete com o del cavaleiro caballo do amarillo. cavalo amarelo. Pero ¿qué dice la Mas Escritura? a Escritura diz: ¿Quién obtendrá la victoria? quem é que obterá a vitória? Si San Pablo estuviera con Se nosotros, São Paulo estivesse conosco, le preguntaríamos a San Pablo, perguntaríamos ¿quién a São obtendrá Paulo, la victoria quem obterá a en vitória ese enfrentamiento? nesse confronto? Pues que lo diga San Pablo Pois então que São Paulo diga en una de sus em cartas, uma de suas cartas, segunda Tesalonicenses, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2,
Dice, Diz, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. En los días de San Pablo, Nos dias de São Paulo, algunos decían alguns diziam que ya que la resurrección de los a muertos ressurreição dos mortos se había efectuado. já havia sido realizada. Pero la resurrección de los muertos que se había efectuado era la de los santos del Antiguo Testamento. Era dos santos, Pero los santos del Nuevo Testamento mas a dos santos do todavía Novo Testamento no se había efectuado, porque los santos del Nuevo Testamento do Novo Testamento se completan cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y entonces los que ya han partido serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros seremos transformados. Ellos en aquella primera edad eles daquela primeira era estaban tratando estavam tratando de confundir al pueblo, confundir o povo, diciéndoles dizendo que ya la resurrección estaba efectuada já tinha sido realizada y todas esas cosas. todas essas Y San Pablo e São Paulo combate combate eso isto porque la resurrección porque a ressurreição es para el día postrero, como Cristo lo anunció. No para el primero de los días postreros, sino para el último de los días postreros, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá. de Cristo até Pero ellos estaban viviendo eles estavam vivendo en el quinto milenio, que es el primero de los días postreros delante de Dios. de Deus. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. En aquellos días de San Pablo, Naqueles dias de São Paulo, algunos habían alguns apostatado tinham se apostatado de la fe, da fé, pero todavía no se había cumplido não tinha se plenamente plenamente la apostasía. a apostasia. Pero luego Mas se cumplió más adelante cumpriu-se mais la apostasía, a apostasia y esa apostasía e esta ha estado manifestada se en medio del cristianismo. entre o cristianismo. Y hablando del hombre de pecado, E falando do homem y do se pecado, manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ese es el jinete Este é o cavaleiro del caballo amarillo, do cavalo amarelo, pero que antes mas que antes tiene otras tres manifestaciones. tem outras três manifestações. Aparece Aparece como el jinete como cavaleiro de un caballo de blanco, cavalo branco, luego como el jinete a seguir como cavaleiro de un caballo negro de cavalo negro y también como el jinete e também como cavalo de un caballo rojo. de cavalo vermelho. Pero es el mismo jinete Mas é o mesmo cavaleiro quien al tiempo final no tempo final mezcla todos sus colores mistura todas as suas cores y luego e a seguir se convierte se converte en amarillo. em amarelo. Esa es la manifestación Esta é a manifestação final del diablo final do a diabo, través del hombre de pecado. através do homem do pecado. En este tiempo final Neste tempo final será será la manifestación final a manifestação final del diablo do diabo a través del hombre de do pecado. homem do pecado. Ahora encontramos Agora encontramos que el anticristo que o anticristo pasa por cuatro etapas. passa por quatro etapas. La cuarta A etapa quarta etapa es el resumen é o resumo de las tres etapas anteriores. três etapas anteriores. Caballo blanco, Cavalo branco, caballo bermejo cavalo vermelho y caballo negro. e cavalo negro. Todo eso mezclado Tudo isso misturado
Luego viene a ser torna-se el caballo o amarillo. cavalo amarelo. Y ese es el último recorrido E esse é o último percorrido del diablo do diabo a través del hombre de pecado. através do homem do pecado. Pero Jesucristo Mas Jesus Cristo ha estado en medio de su iglesia, esteve entre sua igreja manifestado en Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero, cada anjo mensageiro, recorriendo percorrendo el camino o caminho correspondiente correspondente a cada edad. a cada era. Pero en el día postrero Mas no último dia, recorre percorre el camino de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino en un caballo blanco como la nieve. Y eso será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Así es como el Espíritu Santo vendrá manifestado a través de un cuerpo de carne en el día postrero. Por tanto, habrá un cuerpo de carne, Terá um corpo de carne, el cual será o qual será el cuerpo de carne corpo de carne del ángel del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. El ángel del Señor O Jesucristo anjo do Senhor Jesus es Cristo un profeta é dispensacional. profeta El profeta dispensacional, de la séptima dispensación, que es la dispensación del que é reino. a dispensação do reino. Por lo tanto, Portanto, para este tiempo final, para este tempo final, el Espíritu o Santo Espírito Santo estará dando su último recorrido en su iglesia em sua igreja para llevar a cabo la obra correspondiente al tiempo final. ao tempo final, Llamar y juntar a sus escogidos y prepararlos para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos para ir todos juntos con nosotros a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver agora podemos ver que el escenario que o cenário, para el enfrentamiento final o confronto final, será será en medio del cristianismo, entre o cristianismo, como fue como foi en medio del judaísmo, entre o judaísmo, el o enfrentamiento confronto de Cristo de Cristo y el diablo. e do diabo. Pero Cristo obtuvo Mas Cristo la victoria. a vitória. Y para este tiempo final, Neste tempo final, Cristo obtendrá la victoria nuevamente. vitória novamente. Continuemos leyendo Continuamos lendo Segunda Tesalonicenses, 2 Tessalonicenses, donde dice, onde diz, hablando del anticristo, falando do anticristo, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. En medio del cristianismo, Entre o cristianismo, ese hombre de pecado este homem do pecado ha estado esteve en sus diferentes etapas, em suas diversas etapas, cambiando mudando de color de cor, su caballo. a cor de seu cavalo. Un caballo Cavalo representa un poder. representa poder. Sigue diciendo, Segue dizendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? não vos lembrais de que estas coisas os dizia quando ainda estava convosco? Si en aquellos días Naqueles dias, hubieran tenido grabadoras se tivessem gravadores o cámaras de video, ou câmaras de vídeo, pondríamos en esta noche nesta noite colocaríamos lo que San Pablo dijo o que São Paulo disse a la iglesia de à Tesalonicenses igreja de con relación com al relação anticristo, ao anticristo. porque él dice aquí, Porque aqui ele diz, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con usted, todavía con ustedes, con vosotros, os decía esto? não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há que agora resiste até que do meio seja tirado. Inicuo, dice San Pablo que es inicuo, São Paulo diz que é iníquo. y entonces se manifestará aquel inicuo E então será revelado o iníquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? E qual é o espírito da sua boca? Su palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. Pelo esplendor da sua vida. ¿Cómo viene el Hijo del Hombre? Como el relámpago Como relâmpago que sale del oriente sai do oriente y resplandece, se manifiesta en el occidente. e o ocidente. Con ese resplandor del occidente, O ocidente. inicuo cuyo desmedimiento es por obra de Satanás, E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, y con todo engaño de iniquidad e com todo engano da iniquidade, para los que se pierden, para os que perecem, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por esto Dios les envía un poder engañoso É por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que crean la mentira, para que creiam a mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, sino que se complacieron en la injusticia. antes tiveram prazer na iniquidade. San Pablo São Paulo nos muestra nos mostra que Cristo obtendrá la victoria. que Cristo obterá a vitória. Y el Apocalipsis, E o Apocalipse, o sea, el ángel del Señor Jesucristo, ou seja, o anjo do Senhor, le muestra a Juan el apóstol mostra João que apóstolo Jesucristo que Jesus obtendrá la victoria. obterá a vitória. En Apocalipsis capítulo 17, No Apocalipse capítulo 17, verso 11 en adelante, do verso 11 em diante, dice: diz: la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Pelearán contra el Cordero Estes combaterão contra o Cordeiro. y el Cordero los vencerá, E o Cordeiro, porque Él es Señor de señores ele é o Senhor y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. chamados, eleitos e fiéis. ¿Y quiénes son los que están con Él? E quem são os que estão Los com ele? miembros de la iglesia de Jesucristo, su iglesia de las edades pasadas y los de este tiempo final. La victoria, A vitória. ¿para quién será? Para quem será? Para Jesucristo, para el Rey de Reyes Rei dos reis y Señor de señores. Senhor do Senhor. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 19, capítulo verso 19 en adelante, también nos muestra nos mostra este enfrentamiento, esta batalla, esta batalha y nos muestra quién obtendrá la victoria. terá a vitória. Y vi a la bestia y a los reyes de la A tierra besta e os reis da terra y a sus ejércitos e seus exércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O sea, para pelear, Ou seja, para guerrear para guerrear contra el jinete contra o del cavaleiro caballo blanco de Apocalipsis 19 y contra los que vienen con él. que vem com ele. Eso nos habla Isso nos fala de una persecución religiosa, de uma perseguição religiosa, como en el día de Jesús, como no dia de Jesus, que persiguieron a Jesús e y persiguieron a los creyentes de Cristo. aos crentes de Cristo. Eso fue en su primera venida. Para su segunda venida, Na sua segunda
sucederá lo mismo. acontecerá a mesma Pero coisa. Cristo Mas Cristo obtuvo la victoria, venció al diablo, venceu o diabo, y Cristo vencerá al diablo vencerá o diabo. de nuevo en este tiempo final, el cual estará en el anticristo manifestado. Manifestado. Y la bestia fue apresada, E a besta y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia enganou os que receberam o sinal da y habían adorado a su imagen. e adoraram a sua imagem. Y habían adorado su imagen. E adoraram a sua imagem. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego Esses dois foram lançados vivos no ardente que lago arde con azufre. e de enxofre. Ese es el lugar Esse é o lugar que Dios tiene que Deus tem para la bestia, para a besta, para el anticristo, para o anticristo, para el hombre de para pecado. o homem do pecado. Y ese mismo lugar E esse mesmo lugar será será para los que siguen para aqueles que al anticristo. seguem o anticristo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado. Y sobre todas o las cavalo. aves se sacieron de las carnes de ellos. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ahí podemos ver Aí podemos ver el o enfrentamiento confronto que habrá que haverá entre Cristo entre Cristo y el e anticristo. o anticristo. Y podemos ver E podemos ver quién obtendrá la victoria. quem obterá a vitória. Cristo obtuvo la victoria Cristo obteve a vitória en el cielo, no céu, derrotó al diablo en el cielo, derrotou o diabo no derrotó céu. al diablo en la cruz del Calvario, lo derrotará en este tiempo final y lo derrotará al final del reino milenial también. Reino milenial também. Por lo tanto, podemos proclamar Podemos que el diablo que o diabo es un perdedor y Jesucristo es un vencedor. Jesucristo es el vencedor. Y nosotros estamos de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, somos más que vencedores en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hemos visto temos visto lo que Él hará, que ele fará, porque Él hace lo que agrada al Padre. que agrada ao Pai. Y nosotros Nós que lo seguimos a Él, que o seguimos, haremos faremos como Él desea como ele que deseja. nosotros hagamos. Él continuará siempre dándonos a conocer su voluntad, Da sua vontade. para que nosotros hagamos su voluntad en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, permaneciendo en su cuerpo místico de creyentes, permaneciendo en su iglesia y sirviéndole con toda nuestra alma, sirviéndole con amor divino, de todo corazón. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo obtenga esa victoria y Cristo transforme a los que vivimos y resucite a los muertos creyentes en Él y nos lleve con Él a la cena de las bodas en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. E amém. Tenemos por ahí un tema pendiente, Miguel, parece, Parece que temos por aí tema pendente acerca de Cristo acerca de Cristo como el vencedor. como vencedor. De lo que hemos hablado, vamos a tener que tener Vamos ter una conferencia uma conferência. donde podamos ver a Cristo Possamos ver a Cristo como el vencedor, como vencedor. en donde Quando estaremos viendo estaremos vendo muchos detalles. muitos detalles. Miren ustedes, Vejam vocês, cuando Abraham obtuvo la victoria, quando Abraão obteve a vitória, fue que Melquisedec foi que Melquisedeque le dio pan y vino. deu-lhe pão e vinho. Cuando obtengamos la victoria, Tenhamos a vitória, es que Melquisedec é que Melquisedeque nos da nos dá de sí mismo, de si próprio, nos da nos dá de su propio cuerpo. de seu próprio corpo. Eso será Isso será dándonos un cuerpo teofánico, glorificado, eterno, inmortal e incorruptible. incorruptível. Darle a sus hijos Dar a seus filhos el vino, o vinho, siendo que el vino sendo que o vinho
representa la sangre de Cristo representa o sangue de Cristo. y la vida de la sangre E a vida do sangue es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Por lo tanto, Portanto, Él dándonos Ele nos dando su Espíritu o Santo seu Espírito Santo nos está dando está nos dando vino vinho y dándonos y nos el dando cuerpo físico cuerpo físico y glorificado. Nos está dando estará nos dando de su carne. da sua carne. Nos está dando Estará nos dando un cuerpo como su propio como cuerpo. seu próprio corpo. Y así E assim tendremos teremos de su cuerpo de seu corpo y de su espíritu. e de seu espírito. Tendremos Teremos así assim un cuerpo corpo teofánico teofânico y un cuerpo e um físico corpo físico y glorificado e glorificado. para vivir con Para Cristo vivermos com por Cristo toda la eternidad. eternamente. Y así E assim ser el ejército poderoso, sermos o poderoso de exército Jesucristo. de Jesus Cristo, el ejército o exército invencible invencível de Jesucristo. de Jesus Cristo. Jesucristo es Jesus Cristo el é príncipe o príncipe de ese ejército. deste exército. Vamos a dejar eso quietecito Vamos ahí, deixar isso quietinho aí, porque hay mucho ahí porque aí há muito de parte de Dios da parte de Deus para Él realizar. para Ele realizar. Y hay cosas ahí E aí há coisas que deben dejarse quietas que devem ser deixadas para no quietas, interrumpir para não interromper el programa de o Dios, programa de Deus, porque porque es como en tiempo de guerra como em tempo de guerra de dos naciones, de duas nações, una nación uma nação no puede dejar saber não pode los deixar planes que Él tiene saber os planos que ela tem para vencer para vencer a la otra a nación. outra nação. Hay cosas Há coisas que deben quedar que devem ficar quietas quietas hasta que obtengamos até que obtenhamos la victoria con a Cristo. vitória com Cristo. Y después E depois veremos los detalles. veremos os detalhes. Vamos a dejar entonces eso quietecito ahí, Então vamos deixar isso quietinho aí, pero va a haber una victoria. mas haverá uma vitória. Cuando hablamos de una victoria, Falamos de uma vitória, es porque habrá una guerra, porque haverá una guerra, lucha. uma luta, Pero la promesa es mas a promessa é que obtendremos la gran victoria en el amor divino. ¿Por qué? Porque nuestro príncipe, nuestro capitán nosso capitão es Jesucristo, é Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Él es el Ele príncipe é o príncipe que siempre obtiene sempre obtém la victoria. a vitória, Siempre ha obtenido la victoria sempre obteve a vitória y la obtendrá e obterá. en este tiempo final también. No final, Bueno, bem, que Dios les continúe bendiciendo a todos, Deus ama a todos, que Dios les guarde Deus nos guarde. y les use grandemente en su obra. Em sua obra. Todos hemos dicho, Señor, Dissemos, ¿qué Senhor, quieres que yo haga? que queres que eu faça? Queremos hacer Queremos fazer tu voluntad. tua vontade, Guíanos en la perfecta voluntad tuya. tua perfeita vontade. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención Nossa amável atenção, y pasen todos passem todos muy buenas noches. muito Con bem nosotros, conosco, nuestro amigo o nosso amigo y hermano, e irmão el reverendo Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez para Marín, finalizar nuestra para parte finalizar a nossa parte en esta noche. nesta noite. Y nos veremos E nos veremos el domingo, Dios mediante, no domingo, se Deus quiser, porque mañana no habrá actividad con toda la congregación. porque amanhã não haverá atividade com toda a congregação. Por lo tanto, nos veremos el domingo, Dios mediante, Nos veremos domingo, se Deus quiser, en el lugar no lugar donde ya está asignado para la actividad del domingo. no qual já está designado para a atividade do domingo. ¿Cuántos saben dónde será? Quantos sabem onde será? Para los que no sepan, Para os que não saibam, tengan la hoja suelta, então, tem o volante, el volante, para que para que puedan llegar al lugar. possam chegar ao lugar. Miguel les va a anunciar el lugar Miguel lhes anunciará o lugar y allí nos veremos e ali nos veremos con el tema com o tema las profecías del tiempo del fin. As profecias do Esse é o tempo. tema? Esse é o tema. Está aquí en portugués, pero ya estoy aprendiendo un poquito con ustedes. Eu estou aprendendo um pouquinho com vocês. En portugués dice as profecías do tempo do fim.
Así es que estaremos allá Assim que estaremos lá hablando falando acerca com relação de las profecías às profecias del tiempo del do fin, tempo do fim. donde veremos Quando veremos todo lo que Dios tiene tudo que Deus tem para este tiempo final. para este tempo final. Ore mucho por mí, Ore muito por mim, para que el Señor Jesucristo para que o Senhor Jesus Cristo me dé a conocer me dê o conhecimento lo que debo hablar daquilo que devo falar. y me quede callado la boca E fique calado en lo que no debo hablar. daquilo que não devo falar. Y que Dios E que Deus abra vuestro corazón abra o nosso y coração vuestros e oídos os nossos ouvidos para escuchar para escutarem y entender e entenderem lo que va a ser hablado. o que será falado. Y nos abra E nos abra las escrituras as escrituras que contienen las profecías del tiempo del fin. do tempo do fim. As profecías do tempo do fin. Eso será para el domingo, Dios mediante. Que Dios le bendiga y le guarde a todos. E guarda a todos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Graças a Deus. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Ese amigo Jesús, ese amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias al Señor Jesucristo. Graças ao Senhor Jesus Cristo.